Buenas noches, un cordial saludo desde México en un día bastante lluvioso, con este clima tan interesante que tenemos hoy. Pero bueno, a eso también debemos la disculpa de salir un poquito tarde por un tema de condiciones climáticas. Un gusto estar de nuevo con ustedes en un espacio más de conversaciones generativas donde seguimos trabajando ese propósito de hacer una devolución, de generar conocimiento y también reflexiones a partir del conversatorio que hacemos con personalidades muy destacadas en distintos campos. Habíamos hecho una pausa por razones personales y académicas, pero hoy es el día en que retomamos esta propuesta, un valor que estamos agregando y lo vamos a seguir haciendo con personas tan distinguidas y con el propósito que recién les planteaba. Es un gusto pues retomarlo y estar siempre a las órdenes como director de ICS, una propuesta de formación en diferentes campos del área humana, administrativa, también en el área de inglés, en coaching, pero con un capítulo aparte que también promueve estos espacios de interacción donde estoy seguro se genera todo ese conocimiento y esa reflexión, esa crítica que necesitamos los ciudadanos hoy y que hacemos posible gracias a los medios tecnológicos, como es el caso de hoy, comunicándonos entre México y Costa Rica. Y darle la bienvenida a don Edgar Fonseca, quien es un distinguido ciudadano costarricense, un gran profesional, una cara muy distinguida también a nivel del ejercicio del periodismo, tanto desde su espacio en puro periodismo y también en la participación que tiene tan activa en esa interacción, incluso política, lo asocian con alguien muy presente en casa presidencial, en temas de pandemia, y bueno, es una persona desde sus valores que conozco y con quien he compartido ya, muy destacada, y hoy nos acompaña para compartir un tema muy interesante que tiene que ver con el papel de la prensa en esa realidad social que vivimos, que abarca todo, abarca la salud, abarca la política, abarca la corrupción, abarca la educación. Y pues vamos a empezar con don Edgar dándole un fuerte abrazo y saludos hasta San José, don Edgar. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Manuel. Mi abrazo también muy fuerte para usted y para todos los que nos están siguiendo en este momento en la red Facebook. Muchísimas gracias por la invitación a este intercambio de conversatorios generativos, una propuesta bastante interesante que vos manejás desde México sobre temas variados de la realidad local, mexicana e internacional, y que creo que pues has cosechado una audiencia bastante leal a lo largo del camino, y que pues va a tener esta temporada, y para lo cual te agradezco la invitación de esta noche con un tema bastante interesante, muy oportuno, cuál es el rol de la prensa en la realidad de nuestras naciones, en particular en el caso de nuestro país. Pero bueno, te lo dejo para tu entera discreción y a la orden en cuanto a tus preguntas. Muchas gracias, don Edgar. Efectivamente, ya son más de 130 espacios de conversación que nos han dejado grandes reflexiones y pues grandes aportes. Don Edgar, en el momento en que me surge el tema del el rol, ese papel que juega la prensa, por supuesto, y es un tema que creo que quisiera abordar posteriormente, porque hablar de prensa es hablar de un aliado social, es hablar de un formador, es hablar de un generador de criterio, y ciertamente, pues yo diría que es incluso hasta vinculado hoy a lo que es tecnología en redes, porque la prensa ha estado siempre, la prensa ha estado en lo escrito, en la televisión, en la radio, y hoy también se hace presente a través de las redes. Entonces, entender la prensa como ese actor, como esa figura que influye en la realidad social, pues para informar, para generar criterio, para educar a la ciudadanía. ¿Cómo valora usted hoy en general? Porque hablábamos que no solamente en Costa Rica, ¿cuál es el papel que está jugando la prensa ante tantas realidades sociales y esas dinámicas que se están dando? Muy atinado el planteamiento, Manuel. Yo creo que hay un antes y un después del papel de la prensa
antes y después de la explosión de las redes. Hay que tener eso presente. Antes de la explosión de las redes, antes de la explosión de Internet, de Google, de Facebook, de Twitter, de Instagram y de toda esta plataforma multiforme de comunicación que tenemos en estos momentos, la prensa tradicional tenía un papel casi que predominante sobre la opinión pública, sobre la información, sobre el manejo de la información, sobre la guía, conducción de la opinión pública, y era un papel casi que particular, circunscrito a quienes lo ejercían desde los medios de comunicación, prensa escrita, prensa radial, prensa televisada, más recientemente en los años 60, 70, que fue la incursión ya más activa de la prensa televisada, hasta llegar digamos, ese punto de inflexión en los años 90, hace 15, 20 años, cuando se produce la irrupción de Internet y se produce posteriormente ya la irrupción de las plataformas variadas de comunicación a la que le estoy refiriendo y que nos permiten esta noche conversar desde México, vos allá y mi persona aquí desde San José, Costa Rica. En ese entorno, la prensa es un protagonista más del fenómeno multiforme de la comunicación. La prensa tiene que entender que ya no es única, exclusiva, particular, restringida como medio de comunicación, sino que es un actor más en ese entorno tan múltiple de oferta, tan variado, tan extenso, y yo me siento un privilegiado como comunicador de formar parte de este periodo, de este capítulo de la historia. Pero para la prensa entendida como los medios por los cuales estábamos acostumbrados a transmitir y a recibir comunicación de hechos, de comentarios, de opiniones, de todo tipo, este momento es muy desafiante. Y el medio que no entienda ese desafío, el medio que no se inserte en ese modelo, el medio que lo vea de lado, está perdiendo la batalla, está dejándole la explosión del fenómeno de la comunicación a otros medios como las redes y peligrosamente puede quedar fuera de la competencia. Yo creo que ese es el gran desafío para los medios escritos, televisados, radiales y los mismos medios digitales, del cual formo parte yo en este momento. El medio digital que no esté repensando su propuesta permanentemente en cuanto a oferta informativa, en cuanto a calidad de oferta informativa, variedad de esa oferta informativa, puede correr el riesgo de volverse intrascendente y no indispensable para el consumidor de estos tiempos que tiene 24/7 todo tipo de oferta de comunicación. Y esa es la realidad en México, en San José y en el resto del globo. Estamos hablando de que en este momento nosotros podemos estar enterados de que cuánto esté pasando en estos instantes alrededor del globo por transmisiones continuas de medios desde China, medios desde África, medios desde el resto de Latinoamérica, medios desde Europa. Entonces, es un fenómeno de altísimo impacto, de tremendo impacto, de permanente impacto en las mentes de las gentes, en el quehacer de las gentes, y ahí pues la batalla es bien difícil de librarla, si no se libra primero en entornos de apertura absoluta. Y eso yo creo que nos puede llevar a parte de la conversación de esta noche, Manuel. Si ese fenómeno de la comunicación no se da en un ambiente de entorno de apertura, de libertad, de ausencia de restricciones, pues sí hay una contracción absoluta a la libertad del ser humano de recibir y de decidir a partir de cualquier tipo de información.
Claro. Muy bien, este primer planteamiento nos lleva a, pues, a reflexionar sobre esa necesidad que tienen los medios de incorporar tecnología, de replantear su estrategia, de saber llegar, de saber que el tema digital viene a generar una revolución desde la propuesta que se ofrece, ¿no? Porque al final, como usted lo dice, vivimos totalmente conectados a una tecnología, nos damos cuenta qué es lo que sucede a través de un teléfono. Antes teníamos que esperar las noticias de determinada hora. Ahora hay una gran cantidad de personas que no necesitan esperar un noticiario a las 12 o a las 7 de la noche para saber qué pasa, porque en el momento en que sucede algo, incluso temas de cualquier tipo, ahí se da el periodista, hace un live como este y nos estamos informando. Ahí estamos hablando de la propuesta a nivel de estrategia, o sea, incorpore tecnología, supere otras barreras, porque de todas formas hay competencia como en cualquier sector. Ahora, yéndonos a algo que usted tocaba por ahí, el tema de comunicar, esa palabra clave que se relaciona con el tema de la prensa. ¿Está realmente la prensa o cómo está comunicando con propósito? Vamos a ir viendo algunas cosas que en lo general creo que también son percepciones sociales, por eso el tema de la prensa en las realidades sociales. Se está comunicando con propósito, porque los ciudadanos dependemos de la prensa, no podemos vivir sin ella. Así mucha gente diga, no veo noticias, como sucedió incluso con la pandemia por temas de salud mental, porque me afecta conocer lo que está pasando, pero creo que no podemos aislarnos del mundo. ¿Qué se está haciendo para que se mantenga además esta conversación, esta comunicación con propósito? ¿Está la prensa realmente orientada a comunicar con propósito o podríamos decir, perdón, que en algún momento se informa por informar? Bueno, me remito al último concepto que usted acaba de emitir, que es se informa por informar. Eh, de nuevo, yo creo que si la prensa no entiende los desafíos de hoy, de la sociedad de hoy, de la sociedad global de hoy, en cuanto a oferta informativa, oferta de comunicación, pues va perdiendo poco a poco la batalla de la competencia, particularmente de las redes, que en un instante te comunican un hecho. Y yo creo que el fenómeno, y yo creo que nos marcó a esta generación el fenómeno de la llegada de la pandemia, de la precipitación tan fuerte a nivel mundial que tuvo esta pandemia, yo creo que marcó también un punto de quiebre para los medios de comunicación en cuanto a su cobertura con propósito, como usted lo acaba de mencionar, Manuel. Es decir, una cosa es informar por informar y otra cosa es tener el propósito de generar con esa información algún entendimiento, alguna interpretación, alguna explicación a lo que está pasando. Y si hay algún fenómeno que demandó y está demandando en estos momentos, explíqueme qué está pasando a mí como ciudadano, a mí como usuario, eso se lo está demandando la pandemia a los medios de comunicación. Usted puede informar diariamente de cuántos casos nuevos de contagios hay, de cuántos recuperados, de cuántos fallecidos, de cuál es la tendencia. Usted puede informar de las cifras frías y puras, pero el gran desafío para los medios de comunicación es ir más allá de esas cifras y tratar de explicarle con propósito a las audiencias qué le puede afectar. Por ejemplo, va a llegar, está por llegar, qué implicaciones tiene para mi comunidad, para mi barrio, para mi sociedad, para mi país, el que llegue la cepa Delta, que es la última que se está advirtiendo que va a llegar y que no es tan mortífera, pero sí es muy contagiosa. Bueno, ya en Costa Rica se presume se presume, y lo decían ayer las autoridades sanitarias, que se presume que ya está circulando, que no se ha comprobado ningún caso, pero igual, en estos momentos en el Reino Unido, en Gran Bretaña, el 80%, el 90% de los nuevos casos responden a la cepa delta del virus SARS que está afectando a la humanidad. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones para gente vacunada, para quien no esté vacunado? ¿Cuáles son las implicaciones en cuanto a generar nuevas olas en sociedades que tienen
X porcentaje de vacunación hasta el momento, que están muy limitadas o que están muy extendidas. Ya Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles anunció que vuelve a exigir el requisito de la mascarilla, lo anunció en las últimas horas. Igual Reino Unido está poniendo marcha atrás, está poniendo en pausa una serie de medidas que iban a liberar restricciones muy fuertes hasta el momento. Y así se escucha. Entonces, ¿dónde está esa prensa con propósito explicándole a esa audiencia que está necesitando esa aclaración de las implicaciones de esta nueva variante, de esta nueva cepa, explicándole a la ciudadanía más allá de los simples hechos, de las simples cifras? He ahí la respuesta a esa inquietud suya, ¿qué está haciendo o no? Y bueno, para ir a puntos específicos, hay medios internacionales que por mi pues oficio permanente, yo le doy una particular atención y creo que cumplen un propósito muy particular de ir más allá en la explicación. New York Times es un ejemplo en que uno debe estarse enterando y desafiando de cómo están viendo la pandemia, cómo la están siguiendo en cuanto a tendencias, en cuanto a afección, en cuanto a grupos etarios, en cuanto a nuevas revelaciones de orden científico, médico, que le dan luz a los ciudadanos, que le dan luz a los usuarios, y que entonces yo creo que eso pues a uno lo enriquece, a uno lo orienta, a uno lo guía, y me refiero al New York Times para mencionarle un sitio. Hay otros medios internacionales de alto renombre que también realizan esa labor informativa, pero no solo por informar, sino por explicar, por interpretar y por entregártelo como un valor agregado al cual están obligados los medios de comunicación en estos momentos en su lucha por competencia y lucha por audiencias. Retomando el tema, ese informe con propósito, ¿cree usted que se está realizando tal y como lo plantea con el caso de la pandemia y lo que puede suceder con la nueva cepa, esta cepa Delta? ¿Siente usted que la prensa como actor social en esta propuesta formativa está ejerciendo puntualmente esa parte también, además de informar, agregando valor para que el ciudadano sienta un aliado en función de la confianza que delega en la prensa, que es quien me informa? Manuel, no le puedo dar una respuesta generalizada porque creo que no es correcta. La reacción de los medios no es en general de ir con ese afán de informar con propósito, de informar con explicación. Muchos se limitan a simplemente informar, a dar simplemente los hechos. Yo creo que no terminan de entender los desafíos de la gente que le está diciendo, bueno, a mí veo los hechos, las cifras las recibo en el celular, las recibo por un tweet, la recibo por un post Facebook. No terminan de entender de que deben de ir con un paso más adelante en cuanto a la interpretación y la explicación. No todos responden así, no todos andan en esa estrategia. Yo creo que quienes no entiendan ese desafío, pues corren peligro de volverse imprescindibles como medio de comunicación. Y lo digo en nuestro país, y lo digo más allá de nuestro país, en donde uno empieza a otear qué diferente, qué propuesta diferente tienen estos medios de comunicación que me interese, que yo pueda traer, tropicalizar en San José, Costa Rica, tropicalizar en Centroamérica, tropicalizar en Latinoamérica. ¿Qué propuesta informativa puedo captar desde otros medios, desde otras naciones, desde otras sociedades? Y entonces, pues es un desafío de andar surfeando, si me aceptaste el término, de andar surfeando a nivel global qué se está haciendo en India desde el punto de vista informativo para explicar el desastre que ha vivido, que hoy están revelando los medios de que el río Ganges está convertido en un depósito abierto de cuerpos, que fueron incinerados hace 3, 4 meses, cuando vimos aquellas escenas realmente pavorosas de incineraciones en las ciudades más congestionadas de esa pues, poderosa nación. Y imagínese usted, entonces, surfear en medios asiáticos, medios europeos, medios africanos, medios latinoamericanos, ¿dónde están las propuestas de mayor valor agregado,
de ese informar con propósito que vos estás planteando en esta conversación, Manuel. Claro. Don Edgar, vamos a ver, siguiendo con la prensa como un referente social de eso, de lo que necesitamos conocer día a día. Por supuesto que antes teníamos la figura de 4 o 5 periodistas en un país como Costa Rica, 3 telenoticiarios a las 12 y a las 6, y esas figuras se posicionaron en la historia del país y nosotros sabemos quiénes son, y cuando salía Rodrigo Fournier y Pilar Cisneros, figuras que por supuesto al salir en televisión se posicionan totalmente como personajes públicos. El ser público hace un posicionamiento automático. Sin embargo, viene una diversificación y una ampliación de oferta a partir de redes, a partir de revistas, a partir de medios digitales. O sea, hay más propuesta informativa. ¿Qué ha hecho que el ciudadano hoy, o qué cree usted que ha sucedido en ese crecimiento abismal de propuesta informativa para que el ciudadano llegue a perder credibilidad en la prensa? Hoy, conversando con algunas personas sobre este tema del tema que íbamos a conversar, yo lo decía quizás de una forma pues muy formal. Bueno, ¿qué puede estar pasando que se alinean con los intereses? Y al final me lo tradujeron y voy a decirlo así tan textual, que se vende. ¿Cree usted que el tema ético y de valores también llegó al tema de la prensa? O más bien, ¿qué cree usted que está pasando en la ciudadanía para muchas veces tomar a la prensa como amigo o como enemigo? Hay una percepción generalizada en esto. ¿Qué puede estar pasando y qué propone usted? Muy interesante el tema que usted está planteando, Manuel. Hay dos ángulos que me interesa responderle. Primero, las figuras que hicieron historia en el periodismo en nuestro país o en cualquier otra latitud, pues tendrán su vigencia histórica, la tienen en estos momentos, pero debe tenerse en cuenta que en este ambiente de multioferta informativa y multiprotagonistas, incluso le voy a explicar el caso particular en estos momentos en Costa Rica, uno de los más fuertes influencers, como llaman ahora, es un médico que a partir de los hechos noticiosos de la pandemia irrumpió en la televisión y se convirtió en una de las fuentes más fidedignas de comunicación de cara a explíqueme con sentido, explíqueme con propósito y explíqueme con argumentos sólidos, explíqueme con su especialidad qué hago ante esta pandemia que me puede vulnerar mi vida en lo personal, la vida de mi entorno inmediato, mi esposa, mis hijos y de mis familiares, porque por una u otra razón esta pandemia nos ha tocado en nuestras familias a lo más profundo y nos ha tocado en nuestras alertas sanitarias más particulares y más privadas, diciéndonos tengan cuidado con el tema de salud si no lo habían tenido antes. Y nos cuidamos muchísimo y nos lavamos las manos muchísimo más que nunca antes y andamos con mascarilla más que nunca antes y ya no queremos ir a sitios donde haya mucha congestión pública porque no sabemos, y menos ahora que se anuncia esta nueva variante. Pero ve usted, uno de los mayores protagonistas de comunicación en estos momentos en el país es alguien que no es periodista, que no es comunicador, es un médico. ¿A qué me lleva esto? Que la gente, las audiencias están esperando explicación muy especializada. Y si yo como comunicador no entiendo eso, y si no busco especialización, y si no busco entre mis fuentes a los más especializados, probablemente esté perdiendo la batalla en cuanto a captar audiencias. Claro que yo voy y estoy en una conferencia de prensa en donde he estado en los últimos meses en una conferencia de prensa en donde pues la gente está muy pendiente de las principales autoridades y en particular de lo que diga el ministro de Salud, porque es la cabeza de la batalla contra esa lucha. Si él dice algo bien, correcto o incorrecto, mesurado, ponderado o con cierta precipitación, eso lo va a estar viendo la audiencia. De la forma en que yo lo transmito, de la forma en que yo lo clarifico, pues igual a mí se me demandará como periodista
en cuanto a credibilidad, en cuanto a seriedad, en cuanto a ponderación, en cuanto a moderación. Y yo creo que la pandemia nos está probando, como otros hechos sociales que estamos viviendo y que podemos ver ahora, la pandemia nos está probando también eh, en el dilema ese de informar con seriedad, con responsabilidad, no abusar, no incurrir en excesos, no lanzarse en un confirmar lo que no está confirmado, una muerte, un deceso, puede ser de algún protagonista, de alguna figura pública o una afectación. Yo le digo, yo me he reservado noticias de afecciones de personajes de la vida pública costarricense en meses recientes hasta que no haya una confirmación plena, porque estamos jugando con la vida del ser humano, estamos jugando con la salud del ser humano. Si yo me la juego y por mi afán de buscar la primicia, sin consolidar esa noticia, la lanzo y probablemente no tenga toda la solidez, pues claro que, voy al punto segundo de su planteamiento, pues claro que me estoy jugando la credibilidad como comunicador. Y me estoy jugando una credibilidad, en el caso mío, de décadas frente a la opinión pública. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado en qué transmito, cómo lo transmito y en el momento que lo transmito. Yo, desde el sitio digital Puro Periodismo, pues hay veces siento esa eh, es algo muy particular que sentimos los comunicadores, los que hemos vivido las salas de reacción, los que hemos enfrentado horas de cierre vertiginosas en salas de reacción, que es tener una noticia de último minuto, pero sin la confirmación plena. ¿La lanzo o no la lanzo? Ese dilema, decidir en segundos, titular en segundos, publicar una foto en segundos, publicar un video en segundos sin una confirmación plena, me estoy jugando mi reputación. A estas alturas de mi carrera yo no la quería, no me la quiero jugar ni por un despropósito de esos y también por las consecuencias legales que podría estar Legales, enfrentando. claro. Y usted lo conoce muy bien por su formación legal también. Don Edgar, cuando usted plantea que un médico se convierte en la figura protagónica porque incursiona en la parte informativa, ahí podríamos pensar que los medios lo permiten, que la tecnología permite hacer esto que estamos haciendo usted y yo, pues lo está haciendo el médico probablemente, pero no desde una perspectiva de conversatorio, sino informativa. Entonces ahí podríamos pensar que toma un liderazgo desde la parte informativa que eventualmente podría ser similar a una de las figuras que usted decía en historia que han estado y que estaban posicionadas. ¿Es esto un llamado a comunicadores más críticos o con más especialización para que también desde la comunicación asuman espacios con especialidad en la medicina, en las ciencias, en lo social? ¿Qué le genera a usted que un médico desplace, por ejemplo, eventualmente a comunicadores que podrían retomar también esos temas, sin entender o hacer pensar que tengan que ser médicos periodistas? Pero, ¿dónde puede estar ese faltante o qué puede estarle faltando a los comunicadores de hoy para que asuman esos roles protagónicos, como dice usted que lo está tomando el médico? La respuesta es muy simple, es especialización. ¿La hay? ¿Se está haciendo? No, es punto de aparte, es un desafío. O sea, el periodista que no entienda en estos momentos que puede ser desplazado fácilmente por cualquier especialista en una materia, pues debe poner las barbas en remojo. La puse yo en algún momento cuando sentí que las redes nos venían encima como director de un medio de comunicación, prensa escrita, prensa que esperaba 5, 6 horas, 7 horas para salir con una noticia, y cuando nos llegó la hora de asumir el papel de las redes, yo me acuerdo que probablemente pude haber sido catalogado de un ser alienígena. Les digo, el gran desafío en este momento para nosotros no es salir con el diario de mañana impreso, sino salir con una propuesta digital informativa inmediata, lo más latente de los acontecimientos, porque ahí está la gran batalla, es decir, está en los celulares, está en los relojes digitales que nos transmiten el tiempo, que nos transmiten variedad de información dependiendo de la propuesta del reloj que usted ande en lo particular. Entonces,
yo creo que el desafío es especialización para las nuevas generaciones desde hace un tiempo para acá, no es de ahora, Manuel, de hace mínimo par de décadas, para ponértelo un término realista, pero mucho más ahora, y le contaba en particular el caso de este médico aquí en Costa Rica, que está convertido en un influencer con una atracción de audiencia, porque ha llegado a ser un explicador informativo desde su ámbito científico muy simple para la audiencia, para la comunidad. En el caso de los comunicadores, de los periodistas que no entienden ese desafío, que se queden limitados a simplemente informar hechos sin dar un paso de valor agregado en su propuesta en cuanto a explicación, en cuanto a especialización, pues yo creo que están viendo desafiadas sus posibilidades de perseverar, de persistir y de mantener vigencia en medios de comunicación. Don Edgar, esto no es algo directamente al gremio periodístico. Yo creo que todos los gremios, si hablamos de medicina, yo me incluyo como educador, pues hemos estado expuestos a procesos formativos donde ha bajado la calidad. Creo que ningún gremio se salva y también hay razones importantes ya conocidas para que esto se dé. ¿Siente usted que ha bajado la calidad en la formación de los comunicadores en Costa Rica? Bueno, yo creo que el fenómeno de la educación, de la comunicación, más que ha bajado, yo creo que se ha masificado y eso para mí es muy bueno. Se ha Pros y masificado, contras, creo. claro, tiene sus pros y sus contras. Al masificarse, pues usted puede encontrar opciones de todo tipo, buenas, regulares, malas. Pero y a mí me tocó en parte ejercer en el camino la docencia universitaria, yo me enfrentaba semestre tras semestre, cuatrimestre tras cuatrimestre, con decenas de jóvenes interesados en el fenómeno de la educación. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué irá a hacer de estos muchachos en un ambiente de muy fuerte desafío en cuanto al empleo en medios de comunicación? Y algunos de esos con quienes yo me enfrenté hoy son personas que yo admiro por la calidad de su conducción como profesionales en medios de comunicación. Hoy le estoy hablando de 10, 15 años después de haberlos visto en las aulas universitarias. No todos, porque pues de esa masificación algunos optan por otras carreras, algunos se dan cuenta que la carrera que habían escogido, que la inclinación en comunicación no era lo de ellos. Pero yo de muchos que conocí en las aulas universitarias como aspirantes a convertirse en comunicadores, hoy los veo como figuras importantes en medios de comunicación y por ahí digo yo, hay grados de mejoramiento para el fenómeno, pero no todos. Y bueno, yo no puedo juzgar la calidad a lo general de medios de comunicación, porque tampoco yo pues estuve en cada uno de los centros de formación. Lo digo por mi experiencia particular, por las vivencias particulares con las que conté en su momento. Pero la masificación de la docencia, de la comunicación en ámbitos de periodismo, para mí, le digo, Manuel, fue oportuna, fue necesaria, era irreversible. Aquí esa formación extendida se dio a partir de hace aproximadamente 40 años con el nacimiento de la UACA. La UACA, la Universidad Autónoma de Centroamérica, fue la que inició las primeras propuestas de educación de comunicadores fuera de las aulas públicas de la Universidad de Costa Rica. Y 40 años después, hay muchos comunicadores destacados en la realidad nacional que salieron de esas aulas de la UACA. Entonces, yo considero que la formación extendida de comunicación, lejos de ser dañina, yo creo que ha venido a significar un desafío, incluso para las escuelas públicas, para las universidades públicas en cuanto a su propuesta, y lo son en estos momentos. A mí me correspondió ya como director de medio de comunicación
valorar entre periodistas formados en aulas públicas y aulas privadas y escoger. Y hice mis escogencias en cuanto a la calidad que yo detectaba, que yo veía, que yo palpaba, y mis escogencias no tuvieron reparo en que fuera público o privado. Era la calidad que uno percibía. Y eso, pues, como te digo, la semilla se siembra y hay frutos buenos y hay frutos malos, como en todo. Pero bueno, eso se va viendo a lo largo del camino. Entonces, a mí no me preocupa la masificación y lo extendido que está, como en otras áreas de las formaciones, en derecho, en docencia, en ciencias médicas. Yo creo que ni me inquieta, ni me afecta, yo creo que la competencia es sanísima, es importantísima, pero igual, con qué solidez esa formación, con qué principios y valores esa formación, pues se ve en los productos o en las propuestas de una serie de profesionales que salen a lo largo del camino. Y que le cuento, este médico al que me he referido como uno de los mayores influencers en el país en este momento, pues no ignoro de qué universidad vendrá, pero por la seriedad de su propuesta, por la seriedad, por los argumentos, por todo lo que él plantea de explicación de cara al gran tema de nuestra generación, que es el tema de esta pandemia que nos sigue afectando, pues se ha ganado un espacio de credibilidad. Y ese es el espacio que el periodista, que el comunicador debe entender. Es crítico ganarse ese espacio a lo largo del camino, credibilidad. Él se lo gana primero porque es una persona muy carismática. Ahí va ganando en cuanto a comunicación. Segundo, porque es muy espontáneo. Y segundo y tercero, porque explica de manera muy sencilla. Entonces le llega muy fácilmente a la audiencia. Y le repito, pues a mí me está desafiando como comunicador. ¿Cómo le gano el campo a él o cómo me está ganando el campo a mí? Yo me imagino que otros se harán la pregunta, pero ahí está él. Igual, usted planteaba, ¿el tema es especialización? Absoluto. Tiene que estar de por medio. Muy bien. Don Edgar, doña Isabel Mora, quien está en San José, en Desamparados, dice, disculpen, no sé nada de periodismo y sin saber pienso que lo que hay es mucho amarillista. Ahora, ella no tiene por qué saberlo, yo no tengo por qué saberlo porque no soy periodista, pero cuando estos conceptos a nivel social permean e impactan, ¿qué cree usted que hace a la población pensar que la prensa es amarillista? ¿Una estrategia de mercadeo? ¿Es la urgencia? ¿Es la competencia? ¿Es la apertura? ¿Cómo asocia esta percepción de doña Isabel con la realidad? Porque podríamos tener un buen argumento para aclararle a doña Isabel si esto tiene cabida o no tiene cabida. No, muchísimas gracias por esta lectora que nos sigue en este momento, en esta transmisión. Tiene toda la razón. El término de amarillismo es uno de los términos más bajos que puede afectar a la labor periodística. El término de sensacionalismo, el término de alarmismo, y particularmente en esta época, y particularmente en la cobertura de esta pandemia. Ya le digo, Manuel, y a quienes nos están siguiendo, de algo de lo que más me ha preocupado a mí como comunicador en este momento es que como medios de comunicación no incurramos ni no en estrategias, sino en reacciones de coberturas informativas que al calor de los hechos nos pueden inducir a notas alarmistas, notas amarillistas, notas sensacionalistas que causan un oleaje inmediato, pero que igualmente pueden hacerle perder a un medio de comunicación absoluta credibilidad en la audiencia. Y eso es un tema muy crítico. Me parece muy importante que lo haya abordado doña Isabel. Se lo agradezco que lo haya planteado y sepa lo que yo en lo particular lo tengo muy presente en mi labor diaria. Es algo que tuve en mi formación con prueba de fuego hace 45 años cuando me bautizaban en las primeras aguas del periodismo. Don Edgar, el hecho de que sea un actor social en la formación no significa que no responda también a intereses. Y por supuesto, está el sector privado, que es en su mayoría el que acuerpa el gremio periodístico. Pero cuando hablamos de que los espacios se necesitan también para formar,
Por supuesto, si yo soy sapricista, si yo soy alajuelense, voy a estar deseoso de que me estén dando el dato del partido, y si soy científico, quisiera encontrar un periodismo más de análisis científico, o si me gusta la política, me gustaría que tuvieran gente más crítica cada día por las cosas que pasan. Pero viene el deporte a desplazar desde los medios esa otra parte del periodismo que también se podría dedicar más tiempo a hacer periodismo constructivo, formativo, más crítico. Y se lo digo por esto, es mi experiencia y no sé si todavía sucede. Yo recuerdo en Costa Rica, en la mañana realmente para mí era alarmante ver con la frecuencia que repetían un gol, porque no era la primera y era la segunda, y yo decía, bueno, ¿por qué estoy viendo el resumen de deportes o estoy viendo un espacio de noticias? ¿Viene el deporte a desplazar socialmente esto por la misma connotación que se le da? ¿Cómo considera usted esto? Qué interesante, Manuel. Fíjese que a mí la trayectoria periodística me llegó en algún momento a dirigir en la etapa final el diario El Día en San José con un fuerte contenido informativo deportivo. Yo nunca me imaginé, pero bueno, eso fue parte. El, el, el tema deportivo no desplaza la atención de una sociedad. Hay hechos de muchísima mayor profundidad, políticos, económicos, sociales, que son parte del engranaje, del entramado de nuestras sociedades. El tema deportivo es parte, y hoy por hoy pues es una parte muy importante y una parte muy influyente. Igual, eh, hay infinidad de medios en el ámbito deportivo, infinidad de medios que simplemente se remiten a repetir el gol del día o la jugada del día, y pues, como medio preferido y particular de seguimiento la televisión, en la cual mucha de la crítica es por qué los comunicadores de la televisión repiten lo que está viendo el aficionado, el televidente, por qué le repiten. Entonces, ese sí es un tema interesantísimo desde el punto de vista de comunicación. En ese tema del seguimiento al fenómeno deportivo, explíqueme, no me diga lo que estoy viendo, explíqueme, ¿qué implica esto? Interpréteme, pero interpréteme de una manera sensata, interpréteme de una manera racional, tan difícil a veces ante la pasión en el ámbito deportivo. Interpréteme, explíqueme, léame lo que está pasando. En estos momentos Costa Rica está pasando por un fenómeno de transición en su selección nacional a menos de 2 meses de la eliminatoria, de iniciar la eliminatoria hacia Qatar de 2022, un proceso muy profundo de transición generacional que pone en duda las posibilidades de clasificación para el país en esta ocasión. Acaba de llegar un entrenador eh, traído y contratado de Colombia, y el país está en una expectativa particular, pero como un tema que es parte del engranaje de la realidad social, no como el tema. Hay otros temas que podemos ver en algún otro momento, Manuel, que son temas muy profundos, temas muy delicados, que sí afectan la realidad del país y tienen una implicación institucional, pero tremenda, tremenda, y me refiero a temas políticos, a temas de corrupción, a temas económicos, a temas legislativos que están de por medio, que ahí sí yo creo que la prensa debe estar muy atenta en paralelo a la cobertura de un ámbito particular como es el deportivo. No creo que desplace, no creo que este ámbito deportivo, pues, de momento, ocasionalmente, ya vendrán las jornadas eliminatorias, pues la atención de la sociedad se concentra en particular, pero el país sigue su marcha. Terminada una eliminatoria, por bien o para mal, el país sigue su marcha. Ayer fue eliminada Alemania de la Eurocopa, y las principales decisiones, aparte de la amargura inmediata en una nación tan poderosa en deportes y tan particularmente poderosa en el fútbol mundial, es de
¿qué es lo que viene hacia adelante? ¿Cuál es el desafío hacia adelante? Entonces yo creo que también para nosotros en lo particular, ¿cuáles son los desafíos inmediatos, pero cuáles son los desafíos de más mediano y largo plazo en el ámbito deportivo? Superada esta coyuntura particular de esta eliminatoria, aprobada o no aprobada, ¿cuáles son los grandes desafíos para estas sociedades del ámbito deportivo? Pero como parte del engranaje social, no como el único eslabón del engranaje. Hay otra serie de instancias institucionales, de poderes institucionales que sí, dependiendo de su estabilidad, de su inestabilidad, pues sí ahí se pone en juego la realidad de un país, la realidad institucional. Don Edgar, sí vamos a ir a esos temas, nos quedan unos minutos porque creo que es parte de esa realidad social donde la prensa tiene un papel protagónico y tiene que ver con la realidad de Costa Rica porque creo que es una necesidad emocional para muchos, pues hablar de esto. Pero antes de eso, la profesora Olga Chávez, quien es una destacada educadora de la Universidad Nacional en Heredia, dice, don Edgar, ¿cuál es su propuesta en pro de un cambio de periodismo más científico y educativo para mantener a la audiencia costarricense más informada críticamente? Muchas gracias a esta distinguida profesora de la Universidad Nacional. Me parece muy valiosa su propuesta. Creo que la formación universitaria es crítica. La especialización universitaria. Creo que las escuelas de comunicación deben de entender eso, de ir sumando espacios de especialización para que los comunicadores o hacer alianzas estratégicas con escuelas de medicina, con escuelas de derecho, con escuelas de ingeniería, con escuelas de ciencias de la naturaleza, para que mediante estas alianzas estratégicas o miembros de esas carreras incursionen en la comunicación y me expliquen mejor como sociedad qué implicación tiene un fenómeno sísmico en el país, en el caso particular de nuestro país, de tanto movimiento sísmico, o me lo expliquen desde el punto científico en cuanto a medicina, en cuanto a salud, o los periodistas vayan a esas carreras mediante estas alianzas estratégicas y tengan cursos de formación, cursos de especialización, quizás no de tanta profundidad, pero sí de entendimiento. Es que esa es la obligación básica de cualquier periodista, entender lo básico de cualquier otra área para tratar de primero ir a preguntar a una fuente seria, primero ir a interesarte con una fuente seria, una fuente solvente, una fuente certera, y luego transmitir eso con cierto grado de seriedad, de argumentos, de responsabilidad ante la audiencia y que le crean y le respeten y le den credibilidad. Ahí está el desafío de esta formación científica que plantea esta docente de la Universidad Nacional de Heredia. Muy bien, don Edgar, vamos a ver. No puedo asumirlo yo como lo podría asumir usted de lo legal, siendo usted abogado y no siéndolo yo, pero sí desde la perspectiva de la prensa. Dolorosamente y con mucha vergüenza para personas que incluso no son costarricenses y que están siguiendo esto, gente de México. Debo reconocer, así como digo, un país muy verde, muy lindo, sus pueblos, sus paisajes. Hoy tenemos una de las plagas más peligrosas que puede tener un país, que es la corrupción en el nivel en que fue al menos este último evento, identificado y que espero que se aclare porque realmente de verdad hace que un país se desangre, un país con toda una historia democrática, el bicentenario, un índice de salud, de educación, pero todo tirado al suelo por culpa de unos cuantos, que hay suficientes evidencias sin poder decir hoy yo que ellos fueron, pero al menos los antecedentes que hay en todo lo que la prensa misma informa, nos hacen ver esa realidad y es doloroso. O sea, usted decía de la pandemia, pero yo creo que al menos el virus se hizo para eso y cumple su función, pero hay otro virus que es esta gente tan deshonesta, tan cínica dentro de estos políticos, empresarios,
que vienen y quieren robarse el país. Y yo creo que eso es peor que cualquiera de los virus, porque con conciencia daña. El otro virus al menos no tiene capacidad de análisis para darse cuenta que va a matar a un ser humano. No lo puedo ver desde lo legal, como yo le digo, primero no tengo una sentencia en firme, pero ante todos estos antecedentes, pero sí con evidencias de una clase política desgastada, corrupta, de un sistema judicial que se pone ya en muchos cuestionamientos, con antecedentes que van sumando, y un pueblo totalmente molesto, enojado, dañado y humillado. La prensa está en medio, son ustedes los que nos informan. ¿Qué puede hacer la prensa para generar una propuesta más crítica desde la ciudadanía y que no sea solamente un evento informativo? ¿Cree usted que está cumpliendo ese papel? ¿Cree usted que hay medios de prensa alineados a grandes intereses para hacer que el deporte sea el opio de los pueblos y pueda diluirse más la atención de un ciudadano? Porque el gol me hace pensar dentro de 8 días que lo que pasó con ese fraude millonario y que está por ahí por resolver ya no es importante. ¿Qué puede hacer la prensa para generar ciudadanos más críticos, por Dios? Para hacer gente más pensante, para que lo que hoy sucede se le dé seguimiento, para que la prensa también entre en procesos de investigación, porque creo que no soy solo yo, y al menos siguiendo las redes sociales, hay un pueblo muy dolido, hay un pueblo muy enojado, porque realmente creo que a la par de algo que errar es de humanos, pero cuando un ser humano no reconoce el error y asume el cinismo como estilo de vida, creo que es doblemente preocupante y doloroso. ¿Qué puede hacer la prensa hoy para generar una sociedad más crítica que pueda decir, sigo informándome, señores, por aquí va, que no sea un evento pasajero? Porque al final también ahí queda cuestionada la prensa cuando no le da un seguimiento profundo. Estoy diciéndoselo a usted, pues usted es director de un medio y creo que injustamente podría estar recibiendo todos los cuestionamientos del gremio, pero creo que ustedes son los que nos informan, dependemos de ustedes. ¿Qué puede hacer la prensa para una sociedad más crítica, para buscar al menos que este tipo de cosas se sigan denunciando? ¿Cree usted que la prensa, cuando tiene datos con evidencias, denuncia o se alinea? Muy buen tema. Yo creo que es el tema del momento. Vamos por partes, Manuel. Entiendo totalmente su indignación, la comparto. Soy parte de esos que estamos en este momento sintiendo no solo indignación, sino impotencia prácticamente ante lo que se va descubriendo y se va revelando. Pero vea, le voy a decir, mis reflexiones un poco al margen del calor de los fuegos que se están viviendo en estos momentos. Yo digo, en buena hora para el país todo lo que se está revelando. En buena hora. Excelente que se revele eso y más. Que el país sepa a plenitud lo que está pasando, lo que estaba pasando. Si el fenómeno es, este fenómeno de esta red supuesta de sobornos en la contratación pública venía desde hace 20 años, Manuel, para que tenga una idea. Entonces no es nuevo, pero la magnitud de la revelación sí es lo importante. Y yo digo, en buena hora por el país. Ha causado todo un terremoto, lo estamos viviendo con vibraciones de todo tipo, un terremoto institucional, es un terremoto que está poniendo a prueba otra vez, porque hechos de corrupción, escándalos de corrupción no son nuevos en la realidad de nuestro país. Me puedo referir a los años 1970, cuando aquí llegó un fugitivo norteamericano, Robert Lee Vesco, y fue amparado por los poderes de ese momento y fue protegido con cinismo, porque hasta un discurso se le hizo en aquel momento por parte de políticos, y ese discurso fue leído en la televisión nacional, y el político admitió que estaba leyendo ese discurso. Entonces, a propósito, entonces estamos hablando de escándalos de los años 70 hasta llegar a los escándalos de los años 80, cuando se detecta la penetración del gran narcotráfico internacional en su gran magnitud, haciendo incursión en Costa Rica, pero no haciendo incursión simplemente de tráfico de droga a partir de la presencia del capo Rafael Caro Quintero
en la Semana Santa de 1985 en el país, sino haciendo presencia a partir de la corruptela de funcionarios públicos que facilitaron su llegada al país y a partir de funcionarios que de una u otra manera llegaron a tener influencias hasta en otros poderes del Estado, un escándalo fuertísimo a nivel de poder judicial en aquel momento. Y estamos hablando de escándalos de corrupción que llegaron a estremecer a este país en 2004, cuando se vieron enfrentados ante los tribunales de justicia dos expresidentes acusados de gravísimos casos en aquel momento que generaron un estremecimiento, un terremoto un tanto parecido, no por el nivel de los protagonistas, sino por la magnitud de lo que se descubrió. Y llegamos a este escándalo particular que es el denominado Cochinilla, con la ejecución de un vasto operativo policial judicial que implicó al menos 700 agentes oficiales y fiscales el pasado 14 de junio, con 57 allanamientos, con 30 detenciones, entre ellos personeros de firmas constructoras muy poderosas que han tenido un protagonismo particular en la obra pública recientes décadas. Entonces el fenómeno no es reciente, el fenómeno ha estado presente en nuestra realidad. Le estoy refiriendo de los últimos 40, casi que 50 años, y en ese fenómeno el papel de la prensa ha sido crítico. El papel de la prensa ha sido crucial, hoy es crucial. Las revelaciones diarias, continuas, de todos los medios de comunicación son críticas, son cruciales para generar ese estado, no solo de inquietud, sino ese estado de preocupación y de desafío institucional en que se está en estos momentos en el país. ¿Qué hacer frente a lo que se está conociendo? No solo desde el punto de vista penal, respetando todos los principios institucionales que garantiza nuestra Constitución y que garantizan nuestras leyes, sino desde el punto de vista de saneamiento administrativo, desde el punto de vista de fiscalización, de control de todas esas operaciones de contratación de obra pública que estaban convertidos o que están convertidas hasta el momento en sitios de profundos actos de corrupción, como se ha venido a conocer. Entonces, Manuel, yo creo que en ese rol la prensa de Costa Rica ha estado jugando un papel crucial, clave, lo está jugando en primera línea, como dicen ahora, de cara a la emergencia de la pandemia, y es el que debe continuar insistiendo frente a lo que se ha venido a descubrir hasta el momento. Adelante, Manuel. Insistiendo frente a lo que se ha venido a descubrir hasta el momento. Muy bien, don Peque, en algún momento estuvo un poquito fuera por razones eléctricas, pero la transmisión siguió. Yo posteriormente voy a informarme de este dato tan valioso que usted me iniciaba con, pues, de eso tan negativo lo positivo de que sea una razón o un motivo para investigar y para empezar a que este proceso empiece algo generativo y no regenerativo hacia atrás, sino más bien propuestas de que a partir de esto se pueda trabajar y solucionar. ¿Sí me escucha, don Edgar? Sí, Manuel, como le mencionaba, muy bien. El fenómeno tiene a prueba el sistema una vez más. No es la primera vez que Costa Rica enfrenta un fenómeno de estos, un particular acontecimiento de estos. Lo enfrentó en 2004, hace 17 años, con los escándalos de los expresidentes, y las instituciones respondieron en su momento. Lo enfrentó en los años 80 con las amenazas percibidas y detectadas,
y las afecciones al sistema institucional por parte de las mafias del narcotráfico internacional que se empotraron acá desde entonces, y lo enfrentó desde años atrás. Y el papel de la prensa ha sido crucial y crítico. Hoy por hoy hay una prueba fuerte para el sistema, y me refiero institucional en general. Está a prueba el sistema judicial, a prueba el sistema legislativo, a prueba el sistema de contratación administrativa, a prueba el sistema fiscalizador y contralor, porque se vino a detectar que la denominada cochinilla, pues pudo haber afectado la Contraloría General de la República por primera vez en la Esperemos historia. que la cochinilla no tenga metástasis. Esa es una de las preocupaciones latentes, en que otras instituciones no nos hemos dado cuenta. Pero, Manuel, yo quisiera poner énfasis esta noche en esta conversación tan interesante que me has planteado desde México, el papel de la Fiscalía y del organismo de investigación judicial tras 3 años de investigación confidencial, sin filtración de ninguna especie, porque si se hubiera filtrado algo, quizás se hubiera dado al traste con todo, con 57 gigas de conversaciones telefónicas intervenidas, con 30 detenciones, con 72 investigados en la mira, con 57 allanamientos simultáneos en esas mañanas, televisados, algunos de ellos en vivo por la prensa vigilante y testigo, pues dan una idea de la magnitud de un trabajo muy serio, muy profesional por parte de los organismos judiciales de investigación, un trabajo que no habíamos visto en mucho tiempo, Manuel. Se está aplicando por primera vez en Costa Rica una normativa anticorrupción gravísima, severísima, que le permite a las autoridades unas herramientas particulares de penetración de la intimidad de organizaciones criminales, en este caso, de este grupo al cual se le atribuye conversaciones de toda naturaleza, intercambios de toda naturaleza, que, claro, generan una indignación por el grado de descaro, para ponerlo en algún término, por el grado de cinismo con que venían manejando, pero que quedan al descubierto gracias a instituciones como el organismo de investigación judicial, como la Fiscalía Anticorrupción, que los ponen en evidencia. Punto aparte es lo que viene a partir de ahora, y que es, con base en todos los principios constitucionales y legales del país, pues ver en qué concluye ese proceso. Hay gran escepticismo, pero el sistema está a prueba, y gran escepticismo con justa razón. Otros casos recientes, en particular, un denominado caso del cementazo, que fue una penetración delictiva en ámbitos cercanos a Casa Presidencial, en ámbitos bancarios, así acusado por la Fiscalía, en ámbitos legislativos, en ámbitos de corrupción de gestión pública, no ha llegado a juicio, lamentablemente. Entonces hay bastante escepticismo y bastante incomodidad. Pero yo lo entiendo. Y en eso la prensa tiene que estar muy latente, poniendo el dedo sobre la llaga, sobre ese y otros casos. Pero también hay que reconocer el que se viniera a revelar este caso es realmente importantísimo, porque hay algunos que dicen, se les acabó la fiesta. Yo digo, con el paso de los años, uno empieza como a sentir otras percepciones. Digo, bueno, está por ver si se acabó la fiesta, pero se vino a descubrir un tumor profundísimo de corrupción. En buena hora. En buena hora. Que el sistema está a prueba, que el sistema está a prueba, está a prueba. Que las instituciones están a prueba, pero es una hora, un momento para que esas instituciones respondan a las expectativas tan fuertes de limpieza, transparencia, de cumplimiento. Y te repito, no me corresponde a mí generalizar sobre instituciones en el país. Hay instituciones que se manejan con muchísima seriedad, con muchísima solvencia, con muchísima transparencia, pero hay instituciones que también deben de poner la barba en remojo, y que la deben de estar poniendo en la barba en remojo de cara a lo que se ha descubierto. Y por eso yo digo, en buena hora que se vino a descubrir todo esto, y en buena hora que existen sistemas de justicia, que existen tribunales, que existen fiscalías,
que existen organismos de investigación profesionales que logran llevar ante los tribunales a decenas, porque no estamos hablando de 2 o 3 imputados, a decenas de imputados, a organizaciones criminales enteras. Y en este último par de meses hemos visto golpes severísimos a las mafias del narcotráfico internacional, también con decenas de detenidos, con posible penetración en los ámbitos políticos, en los ámbitos partidistas, en las municipalidades, en buena hora, hasta regidores detenidos. Se habla de narcodiputados, se está hablando en estos momentos. ¿Por qué? Por decenas de visitas de algunos sospechosos de casos narcos a despachos de diputados que vienen y dan X, Y, Z explicación, pero se está revelando todo eso en buena hora, digo yo. La respuesta institucional también, pues, está por verse. Pero ahí está la prensa latente, está la intervención de una prensa obligada a estar muy vigilante, a penetrar y a profundizar. Este caso en particular se origina no necesariamente en sí, en lo que se reveló ahora, sino hace aproximadamente 3 años, un informe periodístico reveló una supuesta irregularidad con una obra pública en la zona de Puerto Limón. Y a partir de ese caso específico se lanzaron señales de alerta, señales de advertencia. Hubo funcionarios públicos de la institución en el epicentro de este terremoto que también colaboraron con las autoridades, Manuel, y que desde adentro y en silencio empezaron a colaborar. Repito, a mí lo que me ha sorprendido en particular es 3 años de investigación en un profundo silencio, sin ninguna filtración, de tal manera que llegaron a cazar la intimidad de la organización. Habrá que ver si todo eso se prueba en tribunales, pero a cazar la intimidad de todo ese aparataje, de toda esa complicidad, de toda esa madeja de supuestos actos irregulares, Manuel, que nunca habíamos visto, en buena hora para el país. Muy bien, dos temas y nos vamos, don Edgar, porque el tiempo comprometido se cumple. Usted lo dijo muy bien, qué buen trabajo el de la Fiscalía, que asocio yo como si fuera un médico internista explorando hasta encontrar el mal, pero no es solamente encontrar el mal, ojalá que ese mismo esfuerzo sea la solución, porque nada hacemos con una capacidad tan alta y tan amplia para identificar algo tan delicado como lo que está viviendo Costa Rica hoy, precisamente, y me refiero al caso de Cochinilla y esas pues cosas tan bestiales a nivel de sobornos y cosas de estas, pero que ojalá sí fuera la solución, porque ¿qué haríamos con el paciente con el peor tumor si no hay el médico que pueda proponer la mejor solución? La mejor solución es la que el pueblo espera. Yo creo que es un derecho tener una fiscalía que investigue, creo que no es un mérito, es un derecho que el ciudadano tiene, es lo menos que debería tener, pero ojalá que sean así también los tribunales con objetividad, justicia pronta, ojalá pronta desde el concepto pronto, porque si no son procesos muy largos que empiezan las prescripciones y todo esto que ya sabemos y hasta situaciones de salidas, aparecen enfermedades y cosas que algunas veces ni siquiera existen para que la gente pueda evadir la justicia. Entonces, qué bueno, un 100 al trabajo previo, pero ojalá le podamos poner un 110 al trabajo posterior. Don Edgar, con una última pregunta y con ese honor que usted me da de tener ante mí, ante la gente que nos está viendo y posteriormente sigue el espacio, a un ciudadano tan distinguido, a un referente del periodismo, porque usted sí lo es, y no es un tema nada más de compartirlo acá porque conozco su trayectoria. Es una pregunta que no tiene que ver con periodismo, sino como un ciudadano más. Es un espacio que vamos a abordar el lunes que tiene que ver con el panorama electoral en Costa Rica. Tenemos realidades sociales, críticas difíciles, la vida tiene que seguir, la política tiene que seguir. ¿Cómo cree usted y cuánto cree que situaciones como estas, como acontecimiento reciente, que ojalá no venga otro de otro tipo para que a la gente se le olvide, va a impactar el tema político? ¿Cómo valora usted esa parte política que está tan fría, tan golpeada y qué visualiza usted para el febrero del 2022? Muy buena pregunta para cerrar, Manuel, interesantísimo.
el terremoto es político a máximo grado, o sea, y los partidos que no entiendan lo que ha pasado y lo que les puede afectar, pues van a estar bastante afectados de cara a los próximos comicios. Yo creo que deben de estar pensando en más de uno de los partidos que nada de las revelaciones que se están dando o que se puedan dar nos vaya a afectar a alguno o a otros miembros de esas organizaciones, porque el terremoto tiene réplicas que no sabemos cuánto más se prolongarán. Entonces yo creo que desde el punto de vista de alerta para los partidos, de cuidados para los partidos, como usted dice, de un médico que no solo detecte el tumor, sino que lo corte, pues en partidos, en instituciones, en organizaciones, el temor al tumor, a la penetración de ese tumor, a esa metástasis, debe estar muy latente en estos momentos, incluida la prensa, incluida la prensa. Me incluyo yo dentro del escrutinio ese en que podemos andar, hasta dónde la metástasis podría estar afectando medios de comunicación. Seamos honestos. Pero de cara a la pregunta particular que usted me hacía de cómo afectará esto el inminente proceso electoral en que estamos de cara a las elecciones del domingo 6 de febrero, nos lo está afectando. Y es una realidad que los partidos deben de estarte planteando a lo más interno, deben de estarte preguntando, ¿hay alguno que pueda ser parte de todo este enredo? Y es una pregunta que debe estar haciendo y deberían de estarse haciendo con toda la seriedad del caso, por un lado, para liquidar cualquier relación anómala, y por otro, ojalá ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. Por ahí, en buena hora también que esté afectando a todo el ámbito político, que está muy afectado, de previo estaba muy afectado con todas las revelaciones de la posible penetración en el ámbito legislativo de algunas figuras sospechosas. En el ámbito municipal incluso fue detenido un regidor, aparece investigado a una de las redes de narcotráfico recién desarticuladas seriamente en el país. Pronóstico de las elecciones. En este momento, estimado Manuel, es muy reservado. Es un pronóstico tan reservado porque las convenciones partidistas acaban de pasar con una relativa afluencia muy particular, muy partidista, que no necesariamente reflejan al gran electorado nacional en cuanto a su voluntad decidida, y con una particularidad: el multipartidismo que vive Costa Rica, la atomización de partidos que vive el país, va haciendo una presión para que cualquier inclinación más evidente del sentir del electorado quede limitada para la etapa final, para el sprint final de las elecciones. Un mes antes, 15 días antes, en el proceso anterior, en la semana anterior, prácticamente en el día anterior, se definió que íbamos a segunda vuelta, pero por una serie de acontecimientos y de temas que surgieron en días previos. O sea, no fue una definición de 6 meses antes, no fue una definición, estamos hablando hoy, 6 meses antes de las elecciones. No, esa definición en Costa Rica, esa definición electoral, en estos momentos no se está dando con esa antelación, se está dando mucho más cercana. ¿Por qué? Porque amén del multipartidismo, hay un votante mucho más crítico, mucho más escéptico, mucho más, como decían, apático, por supuesto. Si le estoy hablando de unas votaciones en convenciones partidistas que llevaron, pero aruñando votantes y sin haberse visto todavía el escándalo de este reciente de la cochinilla. Entonces, y es que, perdón, el ciudadano es bastante crítico y algunas veces radical y subjetivo también. Mientras no venga un partido de la selección que desvíe la atención, ahí corta parejos, quedan todos estigmatizados como todos son iguales. Entonces,
sino ¿qué irá a llegar? ¿Será que están los partidos políticos generando una nueva planeación estratégica para de aquí a 6 meses ver cómo desvían atención y volver a captar emociones y sentimientos a que se operativicen en votos? La voluntad electoral en estos momentos en el país yo creo que está ya muy restringida, muy limitada a las últimas horas, a las últimas semanas, a los últimos días. Y está de por medio el hecho de que Costa Rica no necesariamente va a tener definida su elección en primera vuelta. Probablemente, según dicen algunos entendidos, vamos para segunda vuelta. ¿Quiénes van a ir a segunda vuelta? Esa es otra historia. Pero en este momento, a tu pregunta, el panorama es poco claro, el pronóstico me parece que no se debe hacer de manera contundente en estos momentos, porque me parece que sería poco serio, poco ponderado y poco sensato, pero va a ser un panorama de bastante desafío, ya le digo, por un tema tan particular para la vida del país, un tema importante, el de la corrupción en la institucionalidad. Ese sí es un tema crítico, más allá del deporte. Ese sí es un tema sensible, porque ese es un tema de estabilidad país, ese es un tema de institucionalidad país, ese es un tema de respuesta país. Y en este momento, como lo ha estado en otras ocasiones el país, la institucionalidad está a prueba. Veremos a ver cuál es la respuesta y cuál es la reacción de esta ciudadanía que está indignada hasta el tuétano, con justa razón por lo que se ha descubierto. Don Edgar, nos fuimos 15 minutos más, pero era prácticamente imposible, algo que yo me imaginaba, además de las disculpas del caso por entrar un poquito tarde, pero bueno, ha sido, pues para mí es una bendición hablar con usted porque conozco de su calidad humana, conozco de sus valores, es algo de lo que puedo dar fe, y también me siento muy orgulloso de que alguien con su trayectoria, su profesionalismo, su madurez profesional también, pueda hacer estos aportes que tanto bien generan y tanta contribución hace a lo que aquí nos proponemos. Son temas apasionantes que además se van a otras áreas y si siguiéramos creo que podríamos enlazar comunicación y periodismo con todas las áreas de la vida de un ser humano porque por más que digamos que no queremos informarnos de una u otra forma, abrimos un teléfono, leemos un periódico, alguna noticia nos captura desde la estrategia de mercadeo, si es más o menos fuerte. Entonces, al final es algo con lo que tenemos que vivir y realmente esperamos muchísimo de ustedes, la prensa, en la generación de ese criterio y también con ese periodismo serio que nos haga sentirnos confiados, porque al final son los interlocutores entre lo que sucede y lo que nosotros necesitamos tener como información, porque estar informado es también importante para un ciudadano. Así que un fuerte abrazo hasta San José, le agradezco su tiempo y su disposición desde el primer momento en que le volví a contactar y le envío un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias a vos, Manuel, por la gentileza de tomarme en cuenta para el inicio de temporada de Conversaciones Generativas, un espacio de mucho enriquecimiento en el intercambio social. Nada más una reflexión final. Los protagonistas de hoy pasamos, las instituciones quedan, y esas son las que enfrentan el mayor desafío en nuestra sociedad, en particular en nuestro país, pero en muchos otros ámbitos cercanos a nosotros que podría ser tema para otra ocasión. Para vos, para tus seguidores, pues muchos éxitos y agradecido por quienes han tenido la atención de seguir esta transmisión. Muy buenas noches, Manuel. Gracias, don Edgar. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.